Hola amigos y hermanos, me da gusto saludarlos en esta mañana de sábado y en el momento especial para hacer nuestro repaso de la lección. Y esta mañana vamos a hacerlo de la manera siguiente. Este sábado se presta un poquito a hacer un parteaguas, un repaso, una recapitulación de todo lo que hemos estudiado en las 9 lecciones anteriores. Y este título de la lección 10, Un nuevo pacto, nos permite hacer eso. Y entonces tenemos como invitado a Carlos Serrano, que nos va a permitir tener una parte especial y también nos va a ayudar a hacer un repaso específico de lo que ya mencioné. También nos va a acompañar un poquito más adelante Abel Sánchez. Y para comenzar, voy a permitirme hacer la oración. Inclinemos nuestro rostro. Querido Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, nos das tu amor, nos das tu gracia y sin merecerlo, nos das la salvación. Te pedimos que nos des corazones agradecidos y corazones en los cuales nosotros aceptemos ese amor solamente. Te pedimos que al repasar esta lección nos des inteligencia, nos des criterio para poder llegar a una conclusión en la cual sea dirigida por el Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como lo mencioné, tenemos como panelista a Carlos Serrano. Carlos Serrano, te doy la bienvenida en esta mañana y quisiera darte el tiempo inicial para que nos des una vislumbre de todo lo que hemos estudiado en esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Eli. Muy bien, muy feliz sábado. Feliz sábado, Carlos. Como lo mencionaba, pues eso del nuevo pacto a veces trae controversias, pero ya con los 9 sábados que hemos repasado, creo que es una buena manera de hacer una recapitulación. Así que adelante. Muchas gracias, Eli. Muy feliz sábado a todos nuestros hermanos. Mientras más estudio la palabra de Dios, mientras más estudio los mensajes de la pluma inspirada, tanto más le agradezco a nuestro Señor que me haya guiado hasta su pueblo remanente. Sin haber estado buscando a esta hermosa iglesia que tanto quiero, con todas sus debilidades y con todas sus imperfecciones, es la iglesia portadora de la verdad presente, y antes de proclamarla con toda la efectividad del Espíritu, necesitamos abrazar y vivir esta palabra que queremos proclamar. Así es que, y esta lección se ha prestado mucho para reflexionar profundamente sobre nuestro estilo de vida, muy particularmente sobre nuestra relación con Cristo. No sea que vayamos nosotros por allí de una manera involuntaria a estar llevando un estilo de vida justamente con lo que esta lección y las otras lecciones anteriores nos dicen no debiéramos hacerlo, aun cuando lo estemos haciendo en nombre del cristianismo. Pues vamos a tratar de terminar con menos preguntas que con las que empezamos esta lección, queridos hermanos. Y primeramente voy a hacer varias preguntas. ¿Son el viejo pacto y el nuevo pacto un mismo pacto o son pactos diferentes? Porque en la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, habla de otro pacto, y en Ezequiel capítulo 16, nuestro Padre Celestial habla de su pacto y de mi pacto, su pacto refiriéndose al pueblo. Y pareciera que hay dos pactos, queridos hermanos, y vamos
a tratar de ver a través del espíritu de profecía y la palabra de Dios si es un solo pacto o si son dos en realidad, y a final de cuentas eso, cómo nos afecta a nosotros. ¿Y qué hay de la ley de los dos mandamientos con relación al pacto? Dice Hebreos 8:13 que el nuevo pacto vino a suplantar al viejo pacto y que se fue y pareciera que dice que la ley de Dios también tiende a desaparecer en beneficio del nuevo pacto, queridos hermanos. Y entonces vamos a ver cómo se relaciona el viejo pacto con la ley y últimamente también veremos esa relación de la ley con el nuevo pacto. ¿Cuándo empezó a funcionar, por decirlo de alguna manera, el nuevo pacto? ¿Desde cuándo está en efecto? Nosotros sabemos que fue certificado o instituido oficialmente con la muerte de Jesús en la cruz. ¿A partir de cuándo, por lo tanto, está en efecto? Pareciera que la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Y el nuevo pacto pareciera que es para la dispensación cristiana a partir de la muerte de Jesús en la cruz. Una perspectiva general sería, a ver, el viejo pacto, que comprende, entre otras cosas, la ley y los 10 mandamientos, forman parte de la economía hebrea, y el nuevo pacto, que es un pacto de amor separado de la ley, pues tiene que ver con la dispensación cristiana, con la gracia de Dios. Y hay un punto muy importante en Gálatas que ahorita vamos a ver. Y a final de cuentas, siendo el pueblo de la profecía, queridos hermanos, ¿cuál es la aplicación escatológica del pacto? Nos la hemos estado pasando ya casi 3 meses estudiando acerca del pacto. Alguna relación debe de tener para que lo estemos estudiando tanto, ¿no es cierto? Vamos primeramente a empezar a decir qué cosa no es el viejo pacto, queridos hermanos. El viejo pacto no son los 10 mandamientos, ¿ok? Déjenme ir a Hebreos 8 y voy a leer versículos 6, 7 y 13. Dice de esta manera: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La ley de aquí está hablando de un mejor pacto, el nuevo pacto está hablando que se estableció sobre el antiguo, porque el nuevo pacto trae mejores promesas. Pues los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, no son promesas inferiores, queridos hermanos. Y luego dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Aquí pareciera haber indiscutiblemente que hay 2 pactos, queridos hermanos. No es así, es uno solo. Ahorita se los voy a comentar el por qué y les voy a decir por qué hablamos en términos de un viejo pacto, un nuevo pacto, un pacto antiguo, un pacto nuevo, su pacto, mi pacto. Hay una razón muy sencilla para ello. Pero dice aquí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, los 10 mandamientos no tienen defecto, queridos hermanos, no son defectuosos, ni son inferiores, ni son defectuosos, queridos hermanos. Entonces el viejo pacto no puede referirse a los 10 mandamientos. Y leo el versículo 13. Al decir nuevo pacto, por viejo al primero. Y lo que se da por viejo envejece. Otras versiones dicen se desvanece. Está próximo a desaparecer. Entonces dicen, pues ahí los 10 mandamientos ya no están conforme a la palabra de Dios. El problema, queridos hermanos, es que la ley de Dios no envejece. Si yo leo aquí mismo en Romanos capítulo 7, queridos hermanos, y
tenemos poco tiempo, tal vez debía de tener estos versículos escritos. Romanos 7, versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ni es defectuoso, ni es una promesa inferior, ni tiende a desvanecer de ninguna manera. Primera de Pedro 1 dice muy claramente que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La ley de Dios es eterna. Nosotros sabemos la expresión del carácter de Dios. Es Cristo mismo en letra. Entonces, el viejo pacto que desaparece, que tiende a desaparecer, debe tender a desaparecer, no es los 10 mandamientos, queridos hermanos. Son cosas diferentes. Ahora, ya que estamos aquí, me voy a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, ya ven que Hebreos nos dice: el testador debe de morir para que su voluntad testada entre en efecto. Mientras viva el testador, pues no hay herencia, ¿verdad? Entonces, Cristo tenía que entregar su vida por nosotros en la cruz para que pudiera entrar en efecto la herencia, el pacto de Dios. Ahora, aquí mismo en Gálatas 3, versículo 15, dice algo muy interesante: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide ni lo añade. Nadie lo invalida ni lo añade. ¿Qué dice Hebreos? ¿Cuándo ha ratificado el pacto? En el momento de la muerte del testador. Hago una pregunta: ¿cuándo empezó la observancia del domingo? ¿Antes o después de la muerte de Jesús? Después, ¿verdad? De hecho, en ocasión de su... Por lo tanto, la observancia del domingo no forma parte del pacto de Dios, porque es después de haberse ratificado el pacto. Y una vez que muere el testador, el pacto queda ratificado y nadie le quita ni le añade. Qué manera interesante y simple de ver que la observancia del domingo no tiene ningún lugar serio dentro de nuestra adoración a Dios y de nuestra experiencia cristiana. Entonces, queridos hermanos, la ley de Dios no está relacionada. No es que no esté relacionada, la ley de Dios no es el segundo pacto, el antiguo pacto, el viejo pacto. Eso es otra. Ahora, ¿a partir de cuándo está en efecto el nuevo? Y al final vamos a hablar exactamente de lo que es el pacto. Les voy a dar una concepción personal, lo que yo entiendo de lo que es exactamente el pacto. Pero miren, ¿desde cuándo está en efecto el pacto nuevo, que es el pacto de la gracia, queridos hermanos? Y para eso voy a leer en Patriarcas y Profetas, es capítulo 32. Si no lo han hecho, yo les pediría a todos que lean con mucho detenimiento el capítulo 32 de la historia de Patriarcas y Profetas, que habla sobre la ley y los dos pactos. Ya nos van a aclarar todas las cosas que necesitemos enderezar. Pero leo aquí en 340, página 340, párrafo 3, lo siguiente: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, hablando de la ley de los sacrificios, de la ley ceremonial y de la ley moral, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Se instituyó oficial y formalmente con Cristo en la cruz del Calvario. Pero este pacto existe desde el instante que Adán y Eva pecaron y necesitaron de un Salvador. Y simbolizando lo que iba a ocurrir en la cruz,
el Señor estableció el sistema de sacrificios desde el mismísimo Edén. Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Ojo, porque a veces pensamos nosotros, a ver, Jeremías dice, versículo 31, que el Señor va a escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ay, pobrecito el pueblo del Antiguo Testamento que no tuvo esa bendición y por eso no pudieron guardar los 10 mandamientos. Queridos hermanos, esa ha sido la única forma de relacionarte en un pacto de poder con Dios desde el Edén, por medio de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor. Siempre algunos decidimos no seguir el camino de Dios como ocurrió con Caín y otros decidimos hacerlo como lo hizo Abel. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham. Bueno, luego, página 341, párrafo 1, dice lo siguiente. Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Fíjense, muy importante lo que va a decir aquí. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Se dan ustedes cuenta? Eso es una de las grandes diferencias. Yo veo dos grandes diferencias entre el primero y segundo pacto. Una de ellas tiene que ver con que el primer pacto se realizaba con sangre de animales. El segundo pacto se ministra mediante la sangre derramada de Cristo. Bueno, entonces son dos pactos, es el mismo. Recuerden que los animalitos prefiguraban el sacrificio de Cristo. Es la misma fe. Fe en imponer las manos en el animalito, fe en pensar que el animalito, sin creer que el animalito simbolizaba a Jesús en un futuro, fe en creer que tus pecados pasaban al animalito y del animalito al sumo sacerdote, que era Jesús simbolizado por Aarón, y del sacerdote al santuario. Todo por fe. La fe ha sido elemental y fundamental desde el mismísimo principio de la experiencia de Adán y Eva. Entonces, este es mejor porque es la sangre de Jesús, no la sangre de animalitos. Es nuevo porque la sangre de Jesús se derramó después de que se derramaran las sangres de los animalitos. Esa es toda la situación, queridos hermanos. No necesitamos un doctorado en teología ni una avanzada lectura del hebreo y del griego para poder entender estas cosas. Leo aquí en el párrafo 4. Dios los manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis pactos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dijo en Éxodo 19, 5, 6, que es exactamente la misma promesa que encontramos en Primera de Pedro, ¿no es cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Exactamente la misma promesa, gozaban de las mismas cosas. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. Esto es, después de estar 400 años de esclavos en Egipto. Y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios al creerse capaces de ser justos por sí mismos.
¿Cuál fue el problema de ellos, queridos hermanos? Vamos rapidito a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y leo el versículo 8. Y esto es justo previo, obviamente, Éxodo 19, a que les den la ley en el 20, a que les recuerden la ley, queridos hermanos. Recuerden que la ley la han conocido desde siempre. Porque donde no hay ley no hay pecado, dice la palabra de Dios. No pudo haber habido pecado en Adán y Eva, ni en Lucifer, inclusive en el cielo. Dice Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Acá se precipitaron. No se pusieron a pensar que por sí mismos no podían. No, se fueron por el camino de Caín, en lugar de elegir el camino de Abel. En lugar de elegir la justicia de Cristo, eligieron la justicia propia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 2? Hebreos 4, versículo 2 dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Las buenas nuevas no fueron traídas por primera vez en los evangelios. También a nosotros, dice, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, por haber querido hacer uso de una justicia propia en lugar de la justicia de Cristo. Por eso es que en Ezequiel, capítulo 16, queridos hermanos, me voy por allá del versículo 19, 59, dice así. Ezequiel 16, 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Un pacto sempiterno, es un pacto eterno. No pueden haber dos pactos. El pacto que hizo Dios con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, es un pacto eterno. Es el mismo, siempre. Y acá les dice: estableceré un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, dice al final del versículo 61, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Es decir, no a tu manera, no por tus formas, no con tu justicia, sino a través de la mía. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Se dan cuenta? Al final del día, queridos hermanos, para mí el viejo pacto es la justicia propia, la sangre de los animalitos. El nuevo pacto es la justicia de Cristo, la sangre de Cristo. Es un solo pacto eterno. Siempre ha existido un solo pacto de parte de Dios. Del parte del pueblo es dependiendo de su respuesta. Hay dos pactos porque quienes quisieron hacerlo a su modo, con sus propias fuerzas, eso fue el viejo pacto. Pero el nuevo pacto existe desde Adán y Eva. Lo acabamos de leer nosotros. Es el mismo evangelio para nosotros y para ellos, dice Pablo. Al final del día, queridos hermanos, ¿qué es el pacto? El pacto es: obedece y vivirás. ¿Cuál es el habilitador del pacto? El Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Cuáles son los términos del pacto? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ya con esto voy a terminar esta breve exposición, y entonces abrimos el tema con Elí y con Abel para charlar un poquito de esto. Muchas gracias, hermano Carlos. Sin duda es algo muy interesante lo que acabamos de escuchar, en el sentido de cómo tratar de encontrar los puntos elementales, ¿no?, a toda todo lo que tiene que ver alrededor del pacto.
Mientras usted estaba conversando aquí, Eli y yo estábamos platicando acerca pues de hallazgos también personales, ¿no?, que hemos tenido en el estudio de este trimestre. Y aquí Eli tiene una cita muy interesante, ¿no?, que estaba compartiendo conmigo ahorita en el punto que estaba tocando en cuanto a la ley, ¿no? Fíjate, Carlos, que me llamó mucho la atención la parte que mencionabas sobre la ley y cómo es que muchos piensan que se invalida, no se invalida un pacto antiguo, un pacto nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por aquí hay un resumen y se basa en Hebreos 8. Dice, en contraste con el antiguo pacto de Israel, Cristo efectúa 3 promesas básicas de Dios. Número 1, internaliza la ley moral de Dios en el corazón de su pueblo. Número 2, individualiza el conocimiento salvífico de Dios, de modo que cada israelita, sin excepción, tenga una relación personal e inmediata con Dios. Esto basado en Hebreos 8:11. Y número 3, perdona los pecados del pueblo de Dios y nunca más me acordaré de sus pecados. Igual en Hebreos 8:12. Creo que estos conceptos son fundamentales de los que tú comentabas y a veces nos confunden y nos hacen ver un pacto antiguo basado a veces en ley y un pacto nuevo desechando una ley, ¿no? Y no necesariamente es así. De acuerdo. Muy bien. Algo más que estábamos conversando aquí, Eli, es cómo lo llevamos a la aplicación, hermano. ¿Cómo lo llevamos a la aplicación? Porque es algo maravilloso lo que ahorita describía acerca del antiguo pacto, ¿no?, de que se necesitaba fe. Otro elemento que comentábamos aquí, Eli y yo, que es un elemento indispensable en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Pero ¿cómo se realizaba a través del sacrificio de los animalitos? Y en el nuevo pacto es a través de Jesús. ¿Qué debería significar para nuestra vida diaria justamente el tener este conocimiento, esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Qué interesante pregunta, y justamente esto da pie para ver el sentido escatológico del pacto de Dios, porque en algún momento pues tenemos que hablar del pacto de Dios. Es un pacto, dice Hebreos tenía yo justamente, Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Desde el principio ese es el pacto eterno, desde el primer sacrificio hasta la consumación en la cruz, ¿verdad? Es el pacto eterno, es un solo pacto. ¿Y eso qué implica en nuestras vidas? Dice Apocalipsis 7, queridos hermanos, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Dice aquí, no hagáis daño, dice el versículo 3, a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un versículo conocido por todos. Y luego en Apocalipsis 14:1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, en el capítulo 7 vimos un evento previo al sellamiento, deteniendo a las tempestades, deteniendo a las últimas plagas, para poder sellar al pueblo de Dios. Y ahora ya vemos aquí a un pueblo triunfante con un sello aquí que es el nombre de Cristo. Y
No es coincidencia que Jeremías 31 y Hebreos 10 hablen de escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso implica que nos está llevando hasta el fin del tiempo. Va a haber una consumación del pacto eterno aquí entre nosotros. No es un deseo ni es un sueño utópico irrealizable de Dios escribir su ley en su mente y en su corazón de su pueblo. Ya tuvo éxito con Elías, ya tuvo éxito con Enoc, tuvo éxito con Moisés. De no haber cometido aquel pecado, Moisés también hubiera sido trasladado, ya estaba listo para ello, dice la sierva de Dios. Y lo mismo ocurrirá con 144,000, un grupo de gentes que yo espero que no sea un número literal al final del tiempo. Entonces este pacto eterno nos toca a nosotros vivirlo aquí, en la tierra, a la manera de la vida de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la aplicación tiene que ver también con el santuario. El autor de la lección habla un poco acerca del santuario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en el santuario? Pues lo más importante del santuario es la purificación del santuario. Lo más importante no es que los pecados se queden ahí registrados, es parte muy importante del proceso. Lo más importante es que se limpie el santuario. Y para que el santuario quede limpio, tiene que dejar de ensuciarse. Cualquier persona que limpia algo sabe que para que quede limpio tienen que dejar de ensuciarlo, ¿verdad? Entonces, para que el Señor termine la tarea de purificación del santuario, tenemos que dejar de ensuciarlo. Y como lo único que ensucia el santuario son nuestros pecados tienen que detenerse algún día. Lo creamos o no lo creamos, queramos o no queramos, con nosotros o sin nosotros, el pecado tiene que detenerse en algún momento en esta tierra, entre el pueblo de Dios, para que ese santuario deje de ser mancillado, deje de ser ensuciado. Y Jesús pueda decir, hecho está, el santuario está limpio, está purificado y mi pueblo está listo. Fíjate, Carlos, que ahorita también con Abel comentábamos que personalmente el pacto se me hace muy relevante el estarlo estudiando porque siento que conjuga todas esas enseñanzas que la Iglesia Adventista mantiene fuertes. Y ahorita acabas de mencionar el santuario. Pero otra de ellas, por ejemplo, es la relevancia y la fuerza de la Biblia, en la cual nosotros creemos al 100%. Uno. Segundo, un solo pacto, no diferentes pactos, como tú lo mencionaste, ¿no? Han funcionado en diferentes circunstancias y yo lo platicaba con Abel, que yo lo veo prácticamente de esta manera, que la Biblia ha sido pedagógicamente de enseñanza para nosotros, mencionando de esa manera esos pactos para que nosotros lo podamos entender. Si nosotros o la Biblia hubiera mencionado el pacto de Abraham y ya, hasta ahí se hubiera quedado, pues no podríamos entender la trascendencia del pacto final, ¿no? Como claro, tú lo mencionaste. Y también la relevancia de la ley como tal, que otras denominaciones también dejan de a un lado o la toman hasta cierto punto, ¿no? Entonces, toda esa relación que existe, creo que eso es importante, o la relevancia de el estudio, ¿no? del pacto. A veces mencionar la palabra pacto nos genera un dolor de cabeza, pero creo que nos relaciona mucho eso y nos lleva al final de cuentas a que si nosotros tenemos una relación constante con Dios,
todo eso nos va a cuadrar al 100%. No sé qué opinen Claro. ustedes. No, sin duda. Mira, Dios tiene una iglesia, ¿verdad? Siempre ha tenido una sola iglesia. ¿Y el hombre cuántas tiene? Tiene muchísimas. Pero eso no significa que Dios haya cambiado. Es una sola iglesia. Dios tiene un solo Salvador. El hombre tiene muchos salvadores. Dios tiene un solo pacto. Siempre ha tenido un solo pacto. El hombre tiene muchos pactos. En la Biblia se mencionan dos. Uno de ellos fue inventado o creado por el hombre, ¿verdad? Pero de parte de Dios siempre hay uno solo, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Y mira, lo que dices es importantísimo. Toda doctrina necesita de un centro. El centro en nuestra doctrina es el santuario. Y por medio del santuario, todas nuestras demás doctrinas tienen sentido y hacia allí convergen. Tú quítale el santuario y empiezan a desmoronarse una a una. Quien no entiende la realidad del santuario celestial va a vivir confundido toda su vida con relación a lo que Dios demanda de él y su posición ante la ley. Fíjate aquí Apocalipsis, Juan el Revelador 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto ya es Jesucristo resucitado, ya estamos por allá del año 100 de nuestra era, ¿verdad? 70 años después de Cristo, de que subió al cielo. Y Juan dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, ¿de qué cosa? De su pacto. Del pacto. El arca de su pacto en el cielo. El pacto está más presente y más eterno que nunca. Y las condiciones del pacto son los 10 mandamientos. Son las cláusulas, queridos hermanos. Cualquiera que ha tenido un contrato o un convenio en sus manos, se dice al principio el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro pacto? Es un pacto de obediencia por prosperidad. Obedece y vivirás. Y luego el facultador, como yo les decía, es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la justicia de Cristo y el clausulado. Los 10 mandamientos, ahí está, en el cielo, al día de hoy. Es eterno, no solamente el pacto, sino la ley. Es imposible hablar del pacto sin la ley. De acuerdo. Muy interesante, y la verdad es que a mí llena mi corazón de gozo pues el descubrir o redescubrir, no quiero llamarle conceptos porque sería bajar un término humano, pero estas verdades, ¿no? Estas verdades que encontramos en la Biblia. Para concluir, hermano, ¿qué podríamos hacer? Así como hay libros, ¿no? Construcción for Dummies, matemáticas for Dummies. ¿Qué recomendación nos podría dar, hermano, para poder acercarnos a un estudio profundo del pacto? Porque pudiera parecer, escuchamos como que el nuevo pacto, el antiguo pacto, y parece de entrada ser un tema muy complejo. Y a veces a lo complejo como que le sacamos un poco la vuelta. Pero una recomendación que usted ha estado estudiando durante ya algún tiempo esta temática, ¿qué recomendación nos daría acerca de qué camino seguir? Porque tal vez estas lecciones que ya llevamos, pues tal vez no las hemos aprovechado al 100%. Pero nunca es tarde para iniciar. ¿Qué recomendación nos daría? ¿Por dónde comenzar? Mira, hay varios libros que a mí me gustan mucho, pero también hay varios libros que no me gustan. Nada. Y te estoy hablando de libros de la iglesia, por supuesto. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, tenemos pastores y teólogos que dicen que no podemos guardar la ley de Dios y que nunca va a ser posible hasta que Cristo venga, y no va a haber una iglesia triunfante, no va a haber una iglesia victoriosa sobre el pecado. A pesar de todo lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, podemos hablar mucho, todos los días de la semana podemos hablar acerca de las evidencias bíblicas y de la sierva del Señor, de que no solamente es posible, sino increíblemente necesario que el pueblo de Dios deje de pecar aquí en la tierra por medio del poder del Espíritu Santo. Eso no significa que su naturaleza pecaminosa se le va a quitar.
sino que va a ser victorioso en Cristo, a pesar de su naturaleza pecaminosa. La va a seguir teniendo hasta que Cristo venga. Pero de otra manera, ¿cómo entiendes que se purifica el santuario? ¿Cómo entiendes que el nombre de Dios sea escrito en la frente y que la gente, cómo entiendes tú que pueda vivir la gente en las últimas plagas cuando Cristo no está ministrando su gracia frente a Dios y el pueblo que va a seguir pecando entonces y ya no hay un intercesor en el cielo? O sea, te empiezan a salir una bola de conclusiones tan ilógicas que esto no puede ser posible. Entonces no me sentiría cómodo recomendando un libro de autores que pienso yo que están muy bien centrados, porque también hay otros que a mi gusto no lo están. Entonces, lo mejor para nosotros y lo que está muy por encima de lo que cualquier teólogo o maestro pueda decir es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El espíritu de profecía 1000 veces sobre la palabra de cualquier teólogo. Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Es cierto, a veces nos gustaría leer muy bien hebreo y griego para poder en cosas, pero me queda claro que no es necesario hacerlo y que toda la voluntad de Dios que necesitamos entender, la podemos entender con que tengamos un corazón dispuesto para obedecer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra. Para el tema de los pactos, hay que estudiar el libro de Hebreos muy cuidadosamente. Hay que estudiar Gálatas y de una manera especial también el espíritu de profecía. Pues tenemos la aplicación que hoy está en los teléfonos y está en el iPad, y eso nos da una fuerza muy grande para estudiar con mucha eficiencia, con mucha efectividad. Yo ahorita les dije el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, pero si hacemos una búsqueda para buscar dónde habla del viejo pacto, del nuevo pacto, del pacto eterno, pues también nos encontramos más citas, ¿verdad? Entonces, fortalezcamos nuestra fe con un estudio concienzudo de la palabra, con un estudio concienzudo del espíritu de profecía y formemos grupos pequeños de estudio, porque también ayuda, así como ahorita nosotros estamos haciendo y estoy seguro que si estuviéramos en un ambiente más informal y con más tiempo, y si fuera todas las semanas o una vez al mes o como sea, pudiéramos aprender mucho más todavía, ¿verdad? Entonces, también es una recomendación que yo considero muy padre, el poder reunirnos y estudiar juntos, ¿verdad? Con los que tenemos el mismo interés, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera agregar nada más para cerrar el comentario de Carlos Abel, que si es un pacto, creo que como Carlos mencionaba, diariamente nosotros deberíamos de estar en constante estudio de la palabra de Dios y aprenderíamos demasiado acerca de eso. Seguro. Entonces, no estaríamos buscando o inventando el hilo negro acerca del pacto y de algunas situaciones que no tienen un sentido de buscar una explicación, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias, gracias doctor, gracias hermano. La verdad estamos contentos de que haya estado con nosotros esta mañana en podemos decir, ya decía Elí al inicio, como esta edición especial. Creíamos que era necesaria una recapitulación, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y también por compartir estas recomendaciones, ¿verdad? Al final que nos hacía de por dónde podemos explorar estos temas que son tan importantes, ¿no? ¿Algo que quieras añadir, Eli? No, muchas gracias, Carlos, por la disposición y enriquecedor el hacer una recapitulación en este momento de la 10ª lección. Amén, pues que el Señor nos ayude y les agradezco infinitamente por la invitación. Feliz sábado. Gracias, feliz sábado a todos. Feliz sábado, hasta luego.